Bien, muy buenos días a todas las personas quienes se conectan mediante nuestras redes sociales. Muy buenos días a las personas profesionales, colegas que se conectan al evento en conmemoración a los 50 años de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Tengo el gusto y el placer de dar inicio al primer evento de los seminarios que han sido organizados por la Dirección de Carrera de Contaduría Pública. La bienvenida a nombre del licenciado Salomón Mendoza Condori, quien es el director de nuestra carrera de Contaduría Pública, a dos flamantes expositores y a dos flamantes profesionales quienes van a compartir su experiencia y conocimiento en esta oportunidad. Nuestros colegas flamantes profesionales nos van a hablar acerca de lo que significa la proyección digital de la administración tributaria en la era digital. Un tema muy amplio, un tema muy interesante y actual, y seguro estoy, estimados estudiantes, que va a ser de mucho aprovechamiento para que puedan mejorar sus conocimientos. Permítanme saludar al maestro doctor Edwin Rodrigo Burgos Fernández, que actualmente es docente de nuestra carrera. Él forma parte del Bufet Moreno Valdivieso, y dentro de su experiencia y trayectoria profesional, él desempeña labores como director asociado en la práctica tributaria y corporativa de Moreno Valdivieso. Posee una maestría internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública, cursada en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, España, y otra en la Administración y Dirección de Empresas, Convención en Finanzas en la Universidad Santiago de Chile. Además de haber obtenido dos licenciaturas, una en Derecho y otra en Contaduría Pública. Trabajó por más de 20 años como profesional asesorando a empresas locales y multinacionales. Desempeñó funciones en la consultora KPMG como gerente de auditoría en impuestos alrededor de 13 años. Y también desempeñó sus labores en el Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia alrededor de 5 años como profesional institucionalizado. De igual forma, permítanme dar la bienvenida y es un honor y un placer contar con su presencia el maestro Roberto Vizcafé Ureña, que de alguna forma, entre su formación y experiencia profesional, él tiene dos maestrías en tributación y otra en Derecho Tributario, ambas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es especialista en Derecho Tributario y de profesiones contador público, y además cuenta con un diplomado en formación superior de la Universidad Mayor de San Andrés. Laboralmente ha sido socio de impuestos de firmas como ser PricewaterhouseCoopers, gerente de impuestos en KPMG y gerente senior en Ernst & Young, gerente de impuestos de la empresa minera Manquiri. Actualmente, el maestro Roberto Vizcafé Ureña es socio principal de la firma internacional Chrome, secretario general del IBET y es asesor de empresas mineras, petroleras, industriales, comerciales y la banca. Bueno, un resumen muy corto de la amplia trayectoria y formación profesional que tienen nuestros expositores, quienes nos van a acompañar en esta sesión. Nuevamente la bienvenida, maestro Roberto Vizcafé, maestro Rodrigo Burgos. Para mí un gusto y un placer que ustedes puedan ser partícipes de esta conmemoración de nuestras bodas de oro en el beneficio de nuestros estudiantes. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, Oscar. Permíteme iniciar esta sesión, este conversatorio que tiene otra dinámica que posteriormente mi colega y querido amigo Rodrigo la explicará, pero yo quiero en primer lugar dar las gracias a la universidad, a la carrera, a la dirección de la carrera, al rector, a Salomón, un saludo cordial, a toda la directiva por la conmemoración de los 50 años de la carrera, una ardua tarea que ha tenido durante este tema de formación de nuevos profesionales que están laborando en nuestro medio y en nuestro país. Un saludo cordial a todos los alumnos, los estudiantes que hoy día están en la carrera y los profesionales, porque cumplir 50 años, las bodas de oro, realmente es un honor para nosotros y es un excelente ejemplo para toda la misma universidad. Muchísimas gracias, aprovecho la oportunidad también para agradecer por la invitación a todos ustedes, y porque sin ustedes, sin los alumnos, esto no sería posible, ¿no es cierto? La obligación y el desafío que tenemos nosotros, los profesores, es actualizarnos cada día más para poder transmitir conocimiento
a ustedes que son los que realmente van a ser los que manejen las sendas de nuestro país en materia tributaria, en materia contable, financiera, etcétera. Muchísimas gracias y es un honor participar en estas bodas con ustedes, con algo que conocemos para poder transmitirlo. Rodrigo. Bien, muchas gracias Roberto y muchas gracias Oscar y también muchas gracias a la carrera de Contaduría Pública por habernos invitado a dar esta exposición referente a la digitalización de los procesos de la administración tributaria, ¿no? Hemos preparado para esta ocasión un pequeño contenido en el cual vamos a establecer una definición de la digitalización, un aspecto fundamental, vamos a desarrollar ciertos aspectos que son importantes para entender qué es lo que debería buscar la administración tributaria, una introducción, qué es lo que se debe valorar más hoy en día respecto de la visión de la administración tributaria, por qué es tan importante la tecnología, vamos a establecer la aplicación de esta tecnología en la administración tributaria, qué ventajas puede dar hacia la administración tributaria y también para el contribuyente, y por último una pequeña conclusión donde vamos a establecer ciertos lineamientos. La modalidad que vamos a establecer juntamente con Roberto es una especie de conversatorio donde vamos a guiarnos por una pequeña presentación y sobre la misma vamos a establecer ciertos mecanismos de opiniones por los cuales nosotros nos vamos a regir, ¿no? Entonces, en primera instancia está una definición de lo que es la digitalización y básicamente establecemos que esta digitalización consiste en la transformación de la información analógica propia de la naturaleza en información digital y apta para ser tratada. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a dar un salto en la obtención de información para todos los contribuyentes y también hacia la administración tributaria. En este entendido, la digitalización de la información nos va a brindar mejores accesos a los materiales que se puedan generar y pueden establecerse también esta información en bases de datos. Las bases de datos son, en este caso, para la digitalización de la información, lo más importante para su contexto y aplicación futura. Evidentemente, tenemos que empezar del Código de Comercio, y en el Código de Comercio nos lleva a establecer dos artículos que son importantes. El Código de Comercio, que viene de la década de 1900, de la década de los 70, nos establece básicamente que toda la contabilidad que realicen las empresas debe realizarse sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a la contabilización. Entonces nos está diciendo que primero, cuando una empresa haga una contabilidad, lo que tiene que hacer es demostrar evidentemente con documentación qué es lo que ha respaldado y por qué lo ha hecho, ¿verdad? De esta misma, en este mismo contexto, el artículo 40 del Código de Comercio nos establece las formas de presentación de los libros. Y en este contexto nos establece que puede ser en medio físico o también puede ser en cualquier medio o mecánico. El problema que se ve hacia adelante es que después dice que este contexto electrónico por el cual podríamos establecer la contabilidad, después debería ser impreso. Roberto, ¿tienes algún comentario respecto a esto? Sí, muchas gracias, Rodri. Y esa es la hermenéutica que vamos a utilizar. Por favor, es más, digamos, dinámica para ir comentando los aspectos fundamentales que trae consigo este tema de la digitalización. Yo debo empezar esta exposición manifestando que este es un gran desafío. Y el gran desafío que tenemos los profesionales, primero es adaptarnos al cambio, y posiblemente en este tema del COVID que estamos viviendo, seguramente que nos va a reconducir el minding, o sea, la manera de pensar de todos de otra manera. Antes estábamos muy sujetos al tema de lo que es la presentación física. Ustedes recordarán, los estudiantes que están ahí, los que han tenido la oportunidad, y entre ellos menciono a Oscar, que ha sido
mi alumno y en algún momento trabajó conmigo, el tema de los trainees, ¿no es cierto? El trainee, ¿qué es lo que hace? El trainee que va a ir a hacer entrenamiento a las empresas o a las firmas, lo primero que hace es empezar a sacar fotocopias. Y sacar fotocopias como si ese fuera el tema de la forma de documentar. Y la verdad es de que es la forma como nos han enseñado nuestros profesores en su momento de hacer la auditoría y que seguramente hoy día esto ha cambiado y vamos a seguir seguramente comentando. Pero este cambio que tiene que existir desde el punto de vista de la digitalización no solamente tiene que ser en la mente, también tiene que ser en la documentación y en la actitud y fundamentalmente en lo que vayan a ser las normas. Porque de nada va a servir, seguramente una conclusión que voy a empezar en este momento es, de nada va a servir tener absolutamente toda la intencionalidad de digitalizar la información cuando tenemos todavía normas retrógradas que no han acompañado hasta el momento este crecimiento y esta dinámica de lo que es la información, el crecimiento de la información digital. No sé, por eso es que hemos citado este artículo, el artículo 40, y a partir del artículo 36 al 42 y siguientes, 50, 59 del Código de Comercio, que como bien dice Rodrigo es del año 70, del 75 para ser particularmente precisos. Entonces, esta norma, al haberse estancado y no avanzado en la posición, es que nos lleva a una complicación, porque hoy día vamos a ver las normas de la EMP, que es la resolución 131 que recientemente fue publicada, felizmente ya dispone que podríamos llevar la parte de la contabilidad, en particular los libros, ¿no? Que hay los libros contables, en medio magnético, previa autorización, dice la resolución 131 de la EMP, pero aquí, ¿dónde dónde tenemos que llevar? A que tiene que haber, en primera instancia, una coordinación entre las autoridades que tienen a su cargo la reglamentación de estas normas con la parte de la administración tributaria y finalmente los contribuyentes. Yo quiero hacer mención antes de este tema, por favor. Hemos adoptado este medio desde nuestra perspectiva. Los cambios de la digitalización que tiene que hacer la administración tributaria lo hemos adaptado desde la perspectiva del auditor. Hubiera sido interesante que aquí en esta conferencia participe alguien de la administración tributaria para tener su visión. Lamentablemente no hemos podido tener una coordinación para este efecto, pero con la experiencia de Rodrigo, que ha trabajado mucho en el tema de la administración tributaria, también podrá tener esa visión. Pero vuelvo a cesar con esto, querido Rodrigo, lo importante que también es de que las normas tienen que cambiar. Para que esto sea manejable y sea posible, tiene que haber un cambio, por lo menos en parte de las normas. Rodrigo. Perfecto. Muy bien, Roberto, yo comparto con tu opinión porque debería ser un sistema integral donde nos lleve a todos a digitalizar la contabilidad fundamentalmente, como va a ser parte de una de nuestras conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido durante los años? Digamos, ¿por qué no hemos encarado este tema desde, no sé, los años 90, 2000, etcétera, y hasta antes de marzo, digamos, que nos ha pasado la pandemia? Porque realmente le hemos tenido mucho miedo a la tecnología. El uso de la tecnología para muchas personas hasta antes de marzo era pues bien complicado. Muchos no conocían ni siquiera una reunión por Zoom, no sé, hasta reuniones de directorio, etcétera. Y entonces, a partir de marzo, dadas las obligaciones que hemos tenido por la cuarentena, hemos tenido que darnos modos de establecer ciertos mecanismos para poder, obviamente, afrontar estos problemas, ¿no? Entonces, hemos visto que con grandes esfuerzos, pero también en un tiempo muy corto, que ha sido 5 meses, ya nosotros nos hemos acostumbrado a un teletrabajo, digamos, desde nuestras casas. Muchas empresas han dejado sus alquileres, sus oficinas. ¿Para qué? Para trabajar desde casa, porque desde casa se puede hacer reuniones, desde casa uno puede establecer, hacer los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto que la tecnología tiene, obviamente, una gran importancia y también podría ayudar a generar nuevas fiscalizaciones, mejores fiscalizaciones, más juntas y obviamente que no tengan ningún tipo de problema con el tema tecnológico. Lo que se
se sugiere es que obviamente la posible regulación que salga no sea una traba para los contribuyentes, que faciliten la migración digital al 100% de los contribuyentes y obviamente a las personas que van a ser o los contribuyentes que van a generar la operación digital, obviamente pueda tener incentivos para que puedan desarrollar estas tareas. En este contexto también es importante establecer el momento en el cual nos encontramos. Todas las entidades han tenido pérdidas. Bueno, por lo menos la mayoría de las entidades han tenido pérdidas. También el Estado ha perdido. ¿Por qué? Porque el Estado no ha recibido todos los ingresos que acostumbraba de los contribuyentes. Entonces, esta pérdida, obviamente, de recursos que ha tenido el Estado, tiene que afrontarse a futuro con una planificación adecuada de los tributos y también de los procesos de modernización de la administración tributaria. Los procesos de modernización de la administración tributaria son tan importantes para recaudar tributos. Vamos a entender de que nuestro país no tiene, digamos, una cultura de tributación amplia por el mismo hecho de que obviamente hay ciertos rezagos de los contribuyentes hacia el Estado para el pago de los impuestos. Entonces, lo que tiene que hacer la administración tributaria es idearse formas en las cuales pueda obtener información precisa para poder establecer los enfoques hacia adelante en las fiscalizaciones, ¿no? Todos, absolutamente todos, como contribuyentes, empresas, administración tributaria, hemos entrado a un campo de la digitalización. Hemos empezado a establecer, por ejemplo, este curso en otras circunstancias lo tendríamos que hacer en el auditorium de la universidad, restringido para los alumnos que participen, pero hoy en día podemos, gracias a la tecnología, este curso va a poder ser visto no solamente por los alumnos de la universidad, sino por cualquier otra persona que acceda a las plataformas para poder determinar y establecer los conceptos hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es importante. Nosotros hemos hecho en este tiempo también deliveries, empresas que han aparecido con deliveries, los hemos consumido por cuenta de los deliveries, ¿no? O si queríamos ver películas en televisión, hemos acudido a Netflix. Es más, personas naturales han accedido a sacar sus passwords para hacer transacciones bancarias por el Internet. Entonces, todos de una u otra forma hemos empezado a digitalizarnos. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Porque le teníamos mucho miedo a la tecnología. Creo que esa es una de las primeras conclusiones. Roberto. Roberto, tu micrófono creo está apagado. Ahora sí. Sí, efectivamente. Lo que estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, pero yo creo que hoy día es cambiar o morir. Yo creo que ese es el lema que tenemos que manejar a partir de marzo, ¿no? Cambiar o morir, y mucho más en la profesión, y no solamente en la profesión, en los negocios, y obviamente desde el punto de vista de lo que es la administración tributaria, si bien es cierto que la información que genera la autoridad tributaria ha empezado el año 2000, recuerdo con mucho agrado, diríamos que el año 2000, cuando estuve en Price, trabajamos mucho para el tema de la información tributaria complementaria, y se empezó a manejar de alguna manera que le sea útil, más allá de lo que hoy día, hasta entonces tenía la administración tributaria, entregar los estados financieros físicos, ¿verdad? Eso es lo que, y esa es la información que tiene la autoridad tributaria para poder iniciar su trabajo de revisión, y preguntémonos, ¿es un mero cumplimiento únicamente presentar los estados financieros? ¿Por qué? Porque presentamos, y peor todavía, ¿no? Si los presentamos hoy día con el formulario 605, ¿sí? Presentamos la información, todo lo que nos han pedido. Cuando llega una fiscalización, ¿qué hace la autoridad tributaria? Lo primero que hace antes de llegar a la empresa es mandar el requerimiento de información y nos pide fotocopias de todo. ¿No es cierto? Cuando ya tiene digitalizado por lo menos parte de la información, y esto llama la atención.
Lo que debió hacer en este caso, lo que debe hacer la autoridad tributaria es por lo menos utilizar. Estoy de acuerdo que es una información, diríamos, mínima para iniciar un proceso de fiscalización o de cualquier trabajo o de cualquier proceso administrativo que encamine la administración tributaria. Pero por lo menos utiliza esa información. Esa es la pregunta que deberíamos de plantearnos. La autoridad tributaria hoy en día que nos pide la información digitalizada en parte, los balances generales, los inventarios, toda la información del formulario del 605, la información que le mandamos en el 605, ¿la utiliza? Yo creo que también el cambio tiene que venir por esa parte, de que cambie la forma, la actitud y la forma de encaminar estos procesos de fiscalización la parte de la administración tributaria. Yo recuerdo el manual del año 1994 que lo tenía también Rodrigo, del tema de la auditoría tributaria que tenía el Servicio de Impuestos. Ese manual, si bien es cierto que ha sido actualizado en parte, pero ¿qué maneja hoy día? Yo creo que aquí falta un direccionamiento, una integración de esos procesos y de poder cambiar esa hermenéutica. Y como dice muy bien Rodrigo, esto nos ha obligado al cambio. En algún momento tenía que llegarnos, nos ha llegado con una desgracia, ¿sí? COVID-19 se llama, que nos ha empezado a cambiar la forma de trabajo, la forma de vida, la forma de llevar los negocios, la forma de la contabilidad, la forma de comprar, la forma de vender. Nos ha cambiado absolutamente todo. Y este cambio no ha venido para estar efímeramente, o sea, no tiene una fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2019 o de 2020. Esto va a continuar y va a continuar por lo menos mucho tiempo. Nos ha cambiado el medio o sea, la forma de vida. Por lo tanto, este cambio, como bien dice Rodrigo, ¿por qué no lo hicimos antes? Si bien es cierto que muchas empresas han empezado a trabajar en forma de digitalizar su información, por ejemplo, costo versus beneficios. Yo recuerdo que hace unos 2 años atrás tenía una fiscalización de una empresa muy grande, que no voy a decir su nombre por razones obvias, pero se dedicaba a la producción de cemento, que no digo su nombre por razones obvias. Entonces, esta empresa le pidieron libros diarios impresos, como dice el código, ¿no? Y esa información teníamos que hacerla, sacar las fotocopias, ponerlas en caja y hay que llevarlas a la administración tributaria para que revisen. Solamente eso ha causado tener un camión lleno de papeles, ¿no es cierto? Hoy en día ese procedimiento tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ya la empresa, a ver, imagínense qué empresa, yo me pongo a pensar, ¿qué empresa está hoy día procediendo a la impresión de sus libros diarios y los libros mayores? Más allá de que hay una sanción, etcétera. Hay empresas que prefieren pagar la sanción que hacer el trámite de la encuadernación de los libros, como dice el código. Y el código nos obliga a llevar esos libros. Pero entonces aquí, volviendo al tema de lo que es la información útil que vaya a utilizar la administración tributaria, ha cambiado. Y por lo tanto, al haber el cambio de las empresas de hacer su información, ya hoy día mantenemos todo en la nube. La información de los diarios, libros mayores, etcétera, están en la nube. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio que la administración tributaria no puede quedar al margen. No puede quedar al margen y tiene que haber un cambio en ese tema de la operatividad de sus operaciones. No es, diríamos, incómodo decir esto, lo que voy a decir en este momento, pero hoy día la administración tributaria, muchos dicen que yo les doy, que reclamo mucho, pero es la realidad. No sé si me pasa a mí, a Rodrigo seguramente le ha pasado. Viene una fiscalización y te piden toda la contabilidad en Excel, ¿sí? Los libros diarios en Excel para hacer su trabajo más eficiente. Me parece muy bueno, pero esa parte debería de estar totalmente normada para evitar desmaterializar el formulario, en este caso, o el papel, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pensar que hoy día nos ha cambiado la forma de hacer los negocios y la forma de llevar la contabilidad. Por lo tanto, sería ideal de que esto también se materialice a través de cambios fundamentalmente en las normas comerciales, tributarias para entregar esa información. Y esto es obligatorio, o sea, ya no vamos a poder lograr cambiar. Ir hacia atrás sería retroceder. Por lo tanto, como dice Rodrigo, ¿por qué no lo hicimos antes? Lamentablemente, bueno, muchas de las empresas lo han hecho, pero no había ese acompañamiento. Hoy en día es necesario y obligatorio, Rodrigo. Perfecto, Roberto. Completando los criterios, es importante destacar para los alumnos que obviamente, porque está más dirigido a los alumnos,
La administración tributaria tiene formalidades de requerimientos de información a los contribuyentes. ¿Eso qué quiere decir? Nos pide, digamos, cierta información mensual, las declaraciones juradas, pero anualmente también a las empresas solicita la presentación de estados financieros. Lo que hay que hacer para digitalizar todo esto, para tener información, no es solicitar por solicitar a los contribuyentes. Lo que la administración tributaria tendría que hacer es solicitar información, pero a la vez procesar todo un software para determinar qué es lo que se va a pedir, cómo se va a pedir y, lo fundamental, cómo se va a procesar esa información para que la administración tributaria pueda disponer de la misma. Hoy en día, al parecer, solicitan información al contribuyente, pero una vez que se solicita la información al contribuyente, es guardar esa información, ya sea por medio físico o por medio digital. Y solamente es recobrada al momento en que se está fiscalizando al contribuyente. Y eso está mal, porque esa información que se ha entregado o que el contribuyente con grandes sacrificios se está entregando a la administración tributaria, ya en el momento debería servir para hacer cruces, para hacer cierto tipo de verificaciones, etcétera, y no esperar tal vez el lapso de los 8 años, de la prescripción, para recién después de 6, 7 años notificar al contribuyente y obviamente hacerle pagar cierto tipo de reparos, pudiendo la administración tributaria eso controlar lo antes posible por el medio digital, ¿no? Entonces, en estos tiempos, ¿qué es lo más importante para la administración tributaria? Obviamente, para la administración tributaria, la mina de oro es la información que le pueda proveer el contribuyente y las personas, obviamente, contribuyentes, para poder generar todo tipo de fiscalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a la tecnología, la administración tributaria se enfocaría adecuadamente por rubros, ya sea el activo fijo, pensaría un poco más qué información necesito para controlar. Es más, en automático podría determinar y establecer el ajuste por inflación, digamos, de las empresas que tengan que realizar este tratamiento de acuerdo con la norma contable 3. Y ya en automático la administración tributaria, ni bien el contribuyente le está mandando información, hace un clic, hace un enter en su sistema y debería tener los comparativos, por ejemplo, para esa información. Hoy, lamentablemente, por la información agregada que se le está enviando a la administración tributaria, no le sirve para nada, ni siquiera como indicativos. ¿Por qué? Porque en el medio no sabe qué es lo que ha sucedido con los activos de las empresas. Entonces sí le puede servir para una función más adelante de que el contribuyente, entre comillas, no modifique sus estados financieros, pero para nada más, porque después se ve en la necesidad y en la obligación de solicitar información a los contribuyentes. Ya no estamos en esos tiempos. Estaba bien ese tipo de fiscalizaciones, de obtención de información para la década, digamos, del 2000 hasta el 2010, digamos, pero ya hemos dado saltos tecnológicos muy grandes y obviamente esto debería ir acompañado de normativa y de procedimientos de la administración tributaria. Lo más importante... Solamente, Rodrigo, una puntualización sobre el tema, si me permites, Rodrigo. Yo recuerdo que el año 2000, si mal no recuerdo, el año 2000, un consultor argentino, que no recuerdo muy bien el nombre, ha terminado un proyecto del PNUD, y creo que fue financiado también por el BID, del plan de cuentas, el plan único de cuentas. Y es importante recordar que este es el primer punto de inicio que debería de tomar la administración tributaria, en mi criterio, de hacer un plan único de cuentas, porque en la medida que no tengamos un plan único de cuentas para poder, a partir de ello, generar toda la información adicional que se vaya a requerir y, como tú bien dices, compatibilizar o elegir la información que es más útil para efectos del trabajo de la administración tributaria, lo primero que tiene que haber es un cambio del plan de cuentas.
o por lo menos un plan de cuentas de acuerdo con cada una de las industrias, básico, y a partir de ello generar. No nos olvidemos que lamentablemente en Bolivia no tenemos hasta este momento este elemento fundamental para que a partir de ello obviamente se pueda lograr homogenizar la información contable que sea de utilidad, porque para muchos el rubro de lo que va a ser el corriente, para otros no es parte del corriente, entonces es una parte de discriminar la información como realmente se requiere. Eso es importante, Rodrigo. Sí, totalmente, pero también recordemos que en muchos países el establecimiento del Plan Único de Cuentas ha venido acompañado de la aplicación de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, el establecer eso es que la administración tributaria, mínimo desde las notas a los estados financieros, pueda tener un entendimiento más preciso de lo que ha sucedido en la empresa. Muchas veces tenemos que ir, los que asesoramos a los contribuyentes, tenemos que ir a defender al contribuyente porque realmente la administración tributaria en sus procesos de fiscalización no ha tomado ni siquiera el conocimiento de lo que hace el contribuyente. Solamente se dedica a establecer cierto tipo de cruces y donde no ha podido cruzar adecuadamente la información del día a día, establece reparos, ¿no? Entonces, eso es importante. Si vamos a establecer un plan único de cuentas, ese plan único de cuentas siempre viene acompañado de cierta normativa. Por ejemplo, lo último lo ha hecho Paraguay. Paraguay ha establecido un plan único de cuentas tributario, donde obviamente les establece a las empresas qué es lo que deberían realizar, cómo deberían realizar, y en función a eso hace controles. Ya puede ser, como dices, por rubros, digamos, a todas las empresas hoteleras, y veo cuáles han sido, quiénes han vendido más, quiénes han vendido menos, etcétera. Puedo discriminar por sectores, digamos, sector hotelero La Paz, terminal de buses, que ahí, digamos, hay muchos hoteles, entonces puedo determinar y establecer indicios de evasión de los contribuyentes mucho más precisos. Pero lo último de esta presentación era que la digitalización es sinónimo de transparencia. No podemos obviar ese aspecto que es muy importante, porque al digitalizar yo estoy transparentando la información donde le llegue, digamos, al supervisor, donde le llegue al jefe de fiscalización, al gerente distrital, al contribuyente, al asesor, van a tener toda una carpeta compartida, si ustedes quieren, para poder analizar y determinar qué circunstancias y qué hechos han ocurrido durante el proceso de fiscalización, digamos, ¿no? Sobre eso tienes algo que conversar, Roberto, sobre la transparencia. Por supuesto, a ver, yo creo que aquí cuando tenemos esta parte de la transparencia, hay que adicionar eficiencia administrativa. Uno de los temas fundamentales que está consagrado en la Constitución es la eficiencia administrativa. ¿En qué sentido? Que al tenerles información de forma digital va a minimizar la erogación de costos adicionales para las empresas y para la administración tributaria. Eso va a permitir que sean más eficientes en el trabajo de la revisión, fiscalización o cualquier procedimiento administrativo que vaya a encaminar la administración tributaria. Primer punto. Segundo, abaratar costos, porque abaratar costos es fundamental. Hoy en día las empresas, los que más negocio están teniendo son aquellas empresas que están generando a partir de archivos que se están dando por todos los lugares en cajas ordenadas. Entonces, es un costo administrativo totalmente amplio. Y finalmente, papeles de trabajo. Porque los papeles de trabajo de la auditoría, que aquí los que nos están siguiendo, la mayoría son estudiantes, que entiendo yo, hoy día también tiene que haber un cambio en la mentalidad del profesor que está dictando la materia respecto del alumno que está recibiendo esa instrucción. Recordemos nuestros años en la universidad, Rodrigo. Nosotros nos hemos aprendido a manejar papeles de trabajo manuales, ¿verdad? O sea, todo era manual. ¿Qué pasó? Que cuando hemos entrado nosotros a las firmas de auditoría, en las firmas de auditoría los papeles de trabajo se manejan en forma digital. Ya hay un precambio, hay un cambio fundamental. Hoy en día hay bases de datos para el manejo de papeles de trabajo que los estudiantes ya tienen que empezar a manejarlos. ¿Por qué? Porque va a optimizar y va a ser más
eficiente el trabajo y obviamente, como dice Rodrigo, la transparencia de la información con ciertos controles para poder, hay auditoría de sistemas, la auditoría de sistemas va a poder verificar en qué día, qué momento y quién es el usuario que ha entrado a verificar o a cambiar esos papeles de trabajo. En cambio, los papeles físicos, yo recuerdo, seguramente como anécdota nada más, con Rodrigo hemos pasado muchas veces el tema de las revisiones de control de calidad. Las revisiones de control de calidad, los socios venían a hacer la revisión de los papeles de trabajo a las empresas, o sea, venían desde el exterior a Bolivia, a La Paz o Santa Cruz, donde correspondan, y hacer la revisión de los papeles, porque eran todos físicos, ¿sí? Ahora ya no, o sea, hace muchos años atrás ya el socio puede estar revisando, está en Ámsterdam y está revisando los papeles de trabajo de una empresa que está en Bolivia, sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Transparencia en la información, mayor facilidad administrativa y la disminución de costos administrativos. Eso es lo más importante. Rodrigo. Muy bien. Vamos a continuar entonces, entrando ya a la tecnología. Es importante establecer que hoy en día la tecnología ya no es moda. No quiere decir, yo tengo el último celular, digamos, ¿no? Yo tengo el último celular, no sé, tiene 4 cámaras, etcétera, etcétera, y estoy a la moda. No. Hoy la tecnología tiene que ser utilizada como un sinónimo de eficiencia, de que va a hacer de que todos los trabajos que vaya realizando los voy a poder realizar en el menor tiempo posible, y ahí también eficacia puede ingresar, que es en el menor costo también, ¿no? Entonces, nunca, por ejemplo, podríamos nosotros copiar modelos del extranjero, traerlos a Bolivia e implementarlos de la misma forma, ¿no? Con la tecnología tenemos que tener mucho cuidado. Uno de los casos que yo creo que se ha suscitado de esta forma cuando hemos querido copiar del extranjero es el sistema de facturación electrónica, por ejemplo, ¿no? No hemos estado preparados desde la administración tributaria. La misma administración tributaria que inicialmente daba a los contribuyentes 2 meses para adecuar todos sus sistemas y entrar a este sistema de facturación electrónica, era pues casi imposible, siendo que países como México, Argentina, Chile, que llevan la delantera, les ha tardado 4 años. Entonces, una administración tributaria, digamos, tiene que ser pues realista con lo que tiene internamente, y si obviamente el personal necesita capacitación, debe mandar al personal a capacitarse internacionalmente, ver los requisitos, y una vez viendo los requisitos internacionales, recién venir a Bolivia y determinar en qué situación nos encontramos. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, han sido perjudicadas porque han empezado a establecer sus nuevos diseños para conectarse a los servidores de la administración tributaria. Y luego la administración tributaria saca una resolución y dice, ya no va más el sistema de facturación electrónica. ¿Quién le devuelve sus costos al contribuyente? Ese perjuicio al contribuyente. La administración tributaria puede equivocarse, pero no puede equivocarse el contribuyente. Entonces yo creo que también tiene que existir un mecanismo de control interno en la administración tributaria y obviamente las sanciones que pueda establecerse en este sentido. No sé si tienes algo que establecer, Roberto. Sí, gracias, Rodrigo. Yo diría, efectivamente, no es moda, es eficiencia y además es inversión. Es inversión porque hoy en día nosotros tenemos que estar pensando en actualizar nuestros equipos de computación, porque los equipos de computación, conforme va pasando los días, yo creo que ya no deberíamos de depreciar hoy día a 4 años. Lo máximo que tendría que tener una depreciación de un computador debería ser 2 años. Y este tema de la depreciación acelerada del decreto 4298 debió quedarse para este tipo de bienes. ¿Por qué? Porque una computadora, una i7, un Core 7, hoy día ya ha perdido primero por almacenamiento, por tecnología, por velocidad, ya está obsoleta. Entonces, esto nos obliga a un tema de que todas las empresas y los profesionales y también los estudiantes tengan que estar actualizándose para poder lograr de alguna manera tener estas clases de la manera más óptima. Primero. Segundo, es inversión. ¿Por qué es inversión? Porque aquí también tenemos que pensar que la autoridad tributaria necesita hacer inversiones sobre el tema del almacenamiento de la información, porque para poder guardar toda la información que le podrían enviar, obviamente va a tener que conseguir un servidor mucho más grande, y finalmente
el nivel del Internet que vamos a tener que mandar. ¿Cuántos de nosotros que están estudiantes que nos están escuchando, ya han trabajado en alguna empresa? Y cuando les toca a ustedes enviar el formulario o los formularios del día 13 al día 22, yo tengo la señora de la esquina de mi oficina, ya no vende pan, ya no vende refrescos, vende velas. ¿Por qué? Porque el día 13 empieza el tema del prender una velita para que pase. ¿Y por qué les digo a los chicos? ¿Por qué están prendiendo velas? Es que para que pase esa misión imposible. ¿Qué es misión imposible? Facilito, dice que se llama. ¿Por qué? Porque ese facilito se les cae, tienen problemas, no pueden enviarlo. Entonces, ese tipo de tecnología y de actualización tiene que tener la administración tributaria. ¿Será que solamente mi gente que la que trabaja conmigo está loca o es que pasa a todos? ¿Por qué? Porque siempre tengo el tema de, no, ¿por qué no has podido mandar? No puedo mandar. ¿Por qué estás tanto tiempo en el computador? ¿Por qué? Porque el servidor me ha votado, no me acepta la declaración. No es así. Ojalá que alguien esté escuchando que de alguna manera cambie. El modelo que teníamos anteriormente, las declaraciones juradas, o la página web que teníamos antes, era mucho más eficiente de la que hoy día tenemos. Era más amigable, o me equivoco yo, Rodrigo. Ese es un tema que una pregunta la voy a lanzar. Y finalmente, cuando hablamos de copiar modelos, nosotros no somos ajenos a copiar modelos, no somos ajenos a copiar normativas. Nosotros hemos copiado la ley 843 de la que tenían en la Argentina, el año 72, 73, tenemos el IVA, el impuesto a las utilidades, no es que nos hemos inventado absolutamente nada. Por lo tanto, y cuando hemos copiado en algunos casos, hemos copiado mal. Y es cierto. Porque si vemos el tema del, a ver, esto es como cuando ustedes los estudiantes que me están escuchando, el papá les dice, no, te voy a pegar, si sigues, te voy a pegar, te voy a pegar y te voy a pegar y nunca te pega. Entonces pierdes el respeto, pierdes la credibilidad, pierdes esa responsabilidad y esto es lo que ha pasado con las normas. Dígame usted, desde el año 2002 hasta la fecha, ¿cuáles normas de las normas de directorio se han quedado firmes, excepto la traslación de un día para el otro, del pago de impuestos? Pero si no, hemos tenido norma modificada de la modificada de la modificada de la modificada. ¿O no es así, Rodrigo? Tenemos, cambiamos una norma, se ha cambiado el artículo 2, inciso B, por este, y después ese ha sido cambiado, y terminamos teniendo un monstruo en vez de tener una normativa amigable que nos permite el cumplimiento. Y esto es lo que ha pasado con el sistema de facturación. El sistema de facturación, desde el año 2016, la 16 se va a modificar, entra en vigencia el primero, entra en vigencia el segundo, entra el primero el próximo año, ya hemos perdido la credibilidad. Y ahora sale una nueva modificatoria de la 021 que ojalá dicen que va a entrar en vigencia, ¿no es cierto? Entonces ahí pierde ese respeto y esa responsabilidad. Hoy día yo me pongo a pensar, ¿alguna empresa ya estará agilizando para hacer los cambios, para entrar a una facturación digitalizada? No, el contador y el gerente dicen, no, esto se va a modificar, lo dejaremos nomás ahí porque se va a modificar. ¿Verdad? ¿O no es así? Rodrigo. Sí, respecto a lo último que has dicho, no está ni en los presupuestos ni en la importancia de vida en estos momentos el cambiar de sistema de facturación, digamos, para las empresas, porque obviamente tienen otras prioridades, por ejemplo, el de recuperar las ventas, el flujo de caja, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, todo eso tenemos que analizar y establecer al momento de poner plazos a los contribuyentes. No olvidemos que cuando existe una resolución normativa de directorio, quienes ponen los plazos son los mismos de la administración tributaria. Claro. Y muchas veces la misma administración tributaria no puede cumplir esos plazos, ¿no? Vuelvo e insisto, el sistema de facturación electrónica como uno de los ejemplos nada más. Y después cuando hablamos de la resolución origen, después la modificatoria de la modificatoria de la modificatoria, hemos llegado en un momento en la presentación de estados financieros físicos y digitales a tener un vacío importante, que cuando se le ha preguntado a la administración tributaria no sabía si el contribuyente debía presentar o no debía presentar, porque con tanta modificatoria han establecido un vacío. Entonces, en ese tiempo era muy complicado, si mal no recuerdo, era el año 2007, 2008, donde se ha establecido este vacío. 2008, ¿no? Por el tema del formulario 605. Solamente para comentarte ahí como anécdota para los alumnos que están aquí siguiéndonos. Yo tengo una anécdota. Un día fui a hacer una fiscalización a Santa Cruz con un tema del sector agropecuario. Y la autofacturación que estaba en el decreto 27020, el artículo 4 en particular,
ya no estaba, bueno, ha sido modificada, imagínense, ¿no? En una norma de zonas francas, en las disposiciones adicionales de zonas francas. Entonces, este es un tema que no debió pasar nunca. O sea, cuando uno está leyendo, una persona que está trabajando en agropecuaria, ve un decreto y dice el decreto es el decreto de zonas francas, ¿le va a dar importancia? No. Posiblemente que no, ¿verdad? Pero en las disposiciones adicionales habían anulado la autofacturación para el sector agropecuario, ¿sí? 2 años antes. Entonces, cuando voy a hacer la revisión, le digo, señor, usted está equivocado porque esto ya murió, el tema de la autofacturación. Y el cambista me dice, no, usted está loco, pues. Y contador bueningo. Y me llaman al contador y el contador viene y le digo, pero acá esto está anulado hace 2 años, pero nunca había visto esa norma porque estaban las disposiciones adicionales. Y esto es lo que está pasando hoy en día. ¿No es cierto? ¿Se han dado cuenta de que durante todo este tiempo, a ustedes les dicen, por ejemplo, a ustedes alumnos, les dicen, vean el objeto del IVA. ¿Dónde van ustedes a ver el objeto del IVA? La ley, pues, ¿no es cierto? Ven la ley y después la ley les manda un decreto. El decreto les manda a otra resolución, la resolución a otra resolución, letras. Entonces, se han perdido. Y lamentablemente aquí lo que falta es cambiar. Yo creo que es hora de que de una buena vez tengamos un texto ordenado, pero como manda. Porque tenemos un texto ordenado y hasta el día de hoy no tenemos ordenado. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que les complica a ustedes. Un profesor les va a hacer una pregunta así, pero yo he visto este decreto, pero no, ese ya está modificado. Con esta resolución está ahí, este decreto está modificado. Y esto no es amigable para los mismos estudiantes y mucho más para las empresas. Y por supuesto, ustedes perderán la nota, se aplazarán, diríamos, en un examen. La empresa va a tener que sangrar y pagar unas multas. ¿Por qué? Porque no estaba actualizado en eso. Entonces, hoy día se ha convertido el asesor tributario, tiene que ser además un pulpo, porque tiene que estar viendo todo, ¿no es cierto? Y tiene que estar trabajando, y algo más, Rodrigo, para terminar. Tiene que estar viendo hoy día, a ver, hay un informe del World Bank que ha calificado que en Bolivia se necesitan más de 1.300 horas al año para solamente declarar impuestos. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas tienen que tener a una persona o 2 personas, dependiendo la magnitud, para que esté únicamente pensando en el tema de los cumplimientos de obligaciones fiscales. ¿Verdad? Eso es así, porque tienes que mandar el formulario de tal, el formulario de cual, el formulario de tal, la revisión. Entonces, eso hace que sea cada día más complicado el cumplir con impuestos en Bolivia. Y obviamente tiene razón cuando se digitaliza todo esto, pero tiene que estar acompañado con un tema también de que hay que poner inversión en todo lo que vaya a ser para el tema de cumplir esas obligaciones. Gracias, Rodrigo. Está bien, perfecto, ¿no? Entonces, cuando ya ingresamos a la administración tributaria, no vamos a olvidar los objetivos por los cuales se ha creado la administración tributaria. Aparte de recaudar, es obviamente el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Tiene que llegar, digamos, a una de sus metas, que es que el contribuyente vaya voluntariamente a declarar sus impuestos y obviamente pagarlos, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que la administración tributaria tiene que hacer son procesos mucho más sencillos, donde el contribuyente, sin recurrir a expertos, ejemplo, los contables, los tributarios, etcétera, pueda declarar de manera sencilla sus impuestos. Pero hoy en día lo que tiene que hacer el contribuyente es llenar un formulario, llenar otro formulario, llenar 3 formularios, aunque sea en 0, pero igual tiene que llenar, y si no ha llenado hasta en 0, tiene sanciones, etcétera, donde obviamente el contribuyente dice, mira, es tan complicado hacer esto, que muchas veces prefiere del nivel formal irse al nivel informal. Y es uno de los grandes perjuicios, porque no solamente pierde pues ahí la administración tributaria en recaudación, pierde el país la recaudación, por el solo hecho de que la administración tributaria no ha facilitado los niveles de declaraciones de los impuestos para que el contribuyente diga, ¿sabe que es tan fácil declarar un impuesto en Bolivia? Que simplemente tengo que hacer clic en una autodeclaración o una declaración proyectada por la administración tributaria, donde obviamente yo estoy simplemente ingresando con mi password y aceptando esa declaración, por ejemplo. Entonces, tiene que trabajar la administración tributaria en ese entorno, ¿no ven? Para trabajar en ese entorno, ¿qué tiene que hacer la administración tributaria? Tiene que munirse de información,
pero no es munirse de información de toda la contabilidad de la empresa, sino tiene que, obviamente, discernir qué información es prioritaria, importante, que le va a servir para la generación de declaraciones juradas, para la generación de fiscalizaciones. Entonces, ahí entramos a la importancia de tener calidad de datos y no tener cantidad de datos. Es muy distinto eso. Unos dicen, no, pues la administración tributaria podría solicitar toda la contabilidad. Evidentemente podría solicitarla con toda la contabilidad de la empresa, pero si no sabe cómo utilizar esa información contable, obviamente vamos a estar en lo mismo. No va a poder generar procesos de fiscalización, controles a los contribuyentes, y como dijo Roberto, el contribuyente va obviamente a subestimar a la administración tributaria y va a decir, pide, y nunca genera fiscalizaciones. Entonces, no debemos como administración tributaria dejar que suceda esos aspectos, ¿no? Para llegar a todo esto, necesariamente la administración tributaria tiene que reinventarse. ¿Qué quiere decir? Ajustar todos sus procedimientos. Hoy las fiscalizaciones ya no tienen que ser que el fiscalizador va a buscar al contribuyente, al proveedor del contribuyente y todo lo demás. Hoy tiene que ser las fiscalizaciones, sin lugar a dudas, desde el escritorio, con, obviamente, información que pueda tener el fiscalizador a la mano. Y en función a eso, sacar los reparos más certeros. Porque si yo no saco reparos más certeros, ¿qué es lo que voy a ocasionar al Estado y a la administración tributaria? Reparos incobrables. ¿Eso qué quiere decir? Que el contribuyente, obviamente, porque está mal hecha la fiscalización o porque no está de acuerdo con la fiscalización, va a impugnar. Y si impugna el contribuyente, obviamente, es muy posible que gane el contribuyente porque puede tener la razón. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que ese reparo es incobrable o ese reparo ha sido ganado por el contribuyente, y hay que tener mucho cuidado con los procesos de fiscalización. No olvidemos que la administración tributaria maneja dos tipos de riesgos, el riesgo objetivo y el riesgo subjetivo. Y si el riesgo subjetivo va en contra de la administración tributaria, es muy complicado porque ahí va a disminuir la conciencia tributaria de los ciudadanos, ¿no? Roberto, ¿tienes algo para ampliar? Sí, por supuesto. A ver, yo creo que es muy importante lo que acabas de decir y mencionar. Yo creo que hay que hacer un cambio fundamental en la actitud y en la forma de poder pedir la información. A ver, primero que cuando la mentalidad que tiene hoy en día y ya está acostumbrado, no solamente el servidor público, en este caso el servicio de impuestos, sino que los propios contadores, ¿no? Nos hemos acostumbrado a tener todo documentado en forma, hasta el último documento respaldado en forma dura, ¿no es cierto?, en el papel. Hoy en día eso hay que cambiar. Hay que empezar a cambiar en la forma de pensar, que ya la fotocopia ya no es el documento, sino el archivo de esa información es es óptima, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan tener un pasaje de un boleto de avión o uno de la flota o los pollos Copacabana, la factura que tenemos ahí que nos emiten. Seguro estoy que en 4 o 5 meses ya no se va a ver nada, ni se lee. ¿Por qué? Porque se ha borrado. Entonces, si la tenemos digitalizada, eso ha tenido mucho más valor. Y nos ha pasado en fiscalizaciones que definitivamente ya no se ve el código de control y por lo tanto ya está depurada esa factura. Por aspectos formales. Hoy en día hay que cambiar también el espíritu, lo que se tiene de la fiscalización y de todos los procesos, que no debe estar solamente lo formal. Acá en Bolivia es en el único país donde lo formal supera la sustancia. Es decir, es más importante la forma que la sustancia, ¿no? La sustancia de la operación. Se perdió la factura, no tienes derecho al crédito fiscal, se acabó, porque no está el original. Cuando el vehículo está ahí o el tractor está ahí y hay procedimientos alternativos. Segundo, cuando se ve el tema de lo que es que la autoridad tributaria, para poder pedir esta información, tiene que hacer, yo estoy de acuerdo con reparos puntuales, reparos que sean sustanciales. Debe ser el año pasado, me ha llegado un proceso de un amigo, un proceso que eran más o menos unas 200 hojas la conclusión del trabajo, o sea, del informe de la administración tributaria, después de ir hasta la IT. La sanción de ese proceso eran 5 UFBs, 5 UFBs.
O sea, que 12 bolivianos más o menos, ¿no? Con todo. Y todo el proceso que se ha hecho, el desgaste que se ha hecho en todo ese tema administrativamente, seguramente que el funcionario que ha hecho eso gana, o por lo menos debe estar unos, no sé, 6.000, 7.000 bolivianos, que 2 horas para hacer eso eran más que los 11 bolivianos. Entonces, costo versus beneficio. Deberían de haber ese tipo de circunstancias de medición de lo que se va realmente a hacer, ¿no es cierto? Y no solamente poner la cantidad de datos. Cuando nosotros mandamos, por ejemplo, todo lo que es el libro de compras y el libro de ventas, debería de haber una minimización, es decir, las facturas a partir de X son enviadas. ¿Para qué nos interesa tener facturas de 5 o 10 bolivianos? ¿Cuánto es la recaudación que se va a tener de esa parte? ¿Y cuánto es el control que se va a tener? Y lo que dice, cuando hay mucha información y mucha exigencia de la parte de la autoridad tributaria, lo que hace es que el contribuyente se vaya al régimen que no le corresponde, o sea, perdón, va a entrar a la informalidad. Un ejemplo claro y patético, ¿sí? El formulario 200, que ha sido, no sé qué versión, ya creo que es la versión 3 o versión 5, ya no recuerdo, porque han dado tantas versiones. Antes nosotros, ¿se acuerdan el formulario 143? ¿Tú te acuerdas, Rodrigo, el 143, el 200? Era mucho más fácil porque no tenías el tema de los descuentos en ventas, descuentos en compras, que tienes que ponerle como mayor débito, como menor débito, mayor crédito fiscal. Y eso tiene que ser una declaración jurada, tiene que ser lo más fácil y amigable posible, porque no necesitan todas las empresas a contadores, auditores que les hagan su declaración jurada. Ellos tendrían que agarrar y decir, ¿cuánto he vendido? Tanto. ¿Cuánto he comprado? Tanto. Y ahí está mi declaración jurada. Pero con estos temas de lo que son los artificios, de que el descuento en compras lo tengo que poner como débito fiscal, el descuento en ventas como crédito fiscal. Entonces, ese tipo de circunstancias hacen que totalmente nos induzcan al error. Y cuando nos inducen al error, nos van a llegar vamos a tener problemas. En este tema, los descuentos en compras, yo tengo una consulta de la administración tributaria, Rodrigo, que sería muy bonito que lo podamos analizar. Un cliente le consulta, un amigo le consulta a la administración tributaria, ¿debo contabilizar los descuentos en compras y descuentos en ventas? Y la autoridad tributaria le dice que sí, que tiene que contabilizar. Entonces yo he dicho, el colegio de auditores que se dedique entonces a decir que el IVA va a ser 10%, pues no. Porque el tema, la autoridad tributaria tiene que verificar el tema del cumplimiento fiscal, no tiene por qué meterse en los temas contables. Si bien es cierto que va a basar su información o su trabajo con base en la información contable, no tiene que legislar. Entonces, esa consulta está totalmente, diríamos, fuera de contexto. Quien debería de decir si se contabiliza o no es el colegio de auditores o la parte que está llamada para tal efecto. Sin embargo, para terminar, yo creo que el tema del proceso de digitalización es bueno, ¿sí? Es lo ideal en la medida que sea muy bien utilizada, porque no por pedir y por pedir todo vamos a poder llenar los datos de información que posiblemente no sea utilizada. Es más, cuando a ustedes les pasa un proceso de fiscalización, piden 5 días nos dan para los chicos que están ahí estudiando, ¿no? 5 días y pueden tener una ampliación, 5 días. En los 5 días me piden A, B, C, D, F, G, todo. Llevamos en los 5 días y esa información duerme hasta los 4, 5, 6, 7, 8 meses o un año, hasta el momento que el fiscalizador tiene que entregar su informe y faltando 5 días, te va a molestar, ¿no? Y te emite una vista de cargo de cualquier cosa. Y eso no está bien, eso tiene que cambiar. No sé si me pasa a mí o soy el único loco aquí en este país. ¿Es así, Rodrigo? Somos dos. Somos dos locos. Otro aspecto importante que obviamente viene con esto de la digitalización, por ejemplo, y les puede estar pasando a muchas empresas, ya 2 contribuyentes también me han consultado sobre esto, es que estamos acostumbrados hoy en día con nuestro alcoholcito, ¿no ve? Documento que recibimos, papel que recibimos, alcoholcito, y lamentablemente el alcoholcito va a la factura. ¿Y qué ha pasado? De la factura, como dijo Roberto, hay facturas en papel térmico, que ni bien le llega algo de líquido, ya la tinta va chorreando. No se lee el número, no se lee, obviamente, ciertos aspectos que en teoría son formales, porque obviamente por medio informático yo los puedo obtener. Pero ¿qué va a pasar más adelante? La administración tributaria en su normativa establece que obviamente las facturas tienen que tener ciertas características y dentro de ellas es obviamente
que deben estar casi impecables al momento de presentación a la administración tributaria, ¿no? Hoy en día hay que tener mucho cuidado hasta con eso, con el manejo de ese tipo de facturas, porque el hecho de echarle alcoholcito nada más puede hacer que, obviamente, información sustancial de esas facturas pueda quedar sin efecto, ¿no? Ya. Finalmente, Rodrigo, para finalizar mi parte, bueno, sin después de esto no tengo problema. Si quieres, dejo el comentario para el final. Ya. Entonces, lo que pasa es que la administración tributaria tiene que pasar de una administración tributaria de papel a ser una administración digital. No solamente por el beneficio al contribuyente, porque muchos de los contribuyentes ya están llegando a ese mecanismo de la digitalización, sino porque, les reitero, tener una administración tributaria digital hace que tenga más información y más información a la mano. Teniendo más información a la mano, puedo tomar mejores decisiones. Fíjense hasta dónde puede llegar la administración tributaria y nosotros como auditores, contadores, hasta dónde tendríamos que llegar. La administración tributaria ya tiene notificaciones electrónicas, ¿no? Entonces tenemos un domicilio electrónico tributario para que pueda establecer las notificaciones. Ya el fiscalizador no tiene que desplazarse hasta el domicilio del contribuyente para notificar ciertos actuados. Ya tenemos la firma digital, el uso de la firma digital. Entonces, obviamente, estos mecanismos de control hacen de fiabilidad a los documentos que puedan ser elaborados electrónicamente. ¿Dónde tiene que dar el salto la administración tributaria? A establecer un expediente electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la fiscalización pueda establecerse en un mecanismo donde vaya documentándose el proceso de la fiscalización y este proceso de fiscalización pueda tener los controles adecuados. Así como las firmas de auditoría tienen un proceso, obviamente, del cargado de los papeles de trabajo, donde obviamente está la planilla de trabajo, los documentos de sustento, etcétera, etcétera, todos entrelazados. De la misma forma, la administración tributaria tiene que dar ese salto. Y ese salto viene acompañado no solamente en el escaneo de documentación, porque de nada sirve escanear documentación ni fotocopiar la información, sino el utilizar la información, esa base de datos, para que obviamente pueda ser en beneficio de la generación de mayores fiscalizaciones hacia los contribuyentes. ¿A dónde va a llevar a los contribuyentes? A una contabilización ya digital. ¿Qué quiere decir? Que los contribuyentes, como ya sabe que la administración tributaria todo le va a pedir en digital, entonces va a empezar a digitalizar su información. Vamos a dejar el papel de lado, bueno, tendríamos que dejar el papel de lado y obviamente vamos a establecer los mecanismos. ¿Qué ganamos con eso? Fundamentalmente la reducción de la carga administrativa, vamos a ser mucho más eficientes, eficaces y el ciudadano va a estar mucho más tranquilo por los controles que tiene que existir y la transparencia de la información de los contribuyentes a la administración tributaria y de la administración tributaria hacia los contribuyentes. Roberto. Perfecto, yo creo que esta es la plantilla de la conclusión, que es totalmente muy clara y obedece a lo que nosotros pensamos que debería de encaminarse. Complementando únicamente estos dos aspectos, querido Rodrigo, para lograr este objetivo, este anhelado objetivo, necesitamos tres cosas. Primero, que exista la normativa que dé validez a la documentación digital, ¿no? Partamos de la factura, porque si la factura digitalizada ya es un método de prueba, ¿sí? Entonces estamos bien, porque si no tiene la factura original, estamos muertos, ¿verdad? Hay un precedente administrativo interesante de Sucre, que te lo voy a pasar en algún momento, que dice que ya no es necesario la factura original, sino una fotocopia legalizada. En el caso de extravío puede ver. Pero el tema, lo que aquí tendríamos que pensar es que si no podemos tener la validez legal de esos documentos digitalizados, estamos muertos, ¿sí? Primero. Segundo, abaratar costos, porque en la medida que esto se abarata costos, hoy día el Internet en Bolivia es caro. Y todavía es caótico, ¿sí? No sé cuántos hemos tenido problemas para nos conectar en ciertos momentos, ¿no? Porque
que no tenemos la capacidad necesaria. Y finalmente, lo más importante, el cambio de la normativa legal. Porque si le arropamos a estas circunstancias de estos objetivos electrónicos a través del arropaje legal que es necesario e imprescindible, entonces vamos a estar mal. Nos ha pasado ya con las normas de información financiera, ¿verdad? Las hemos aprobado, viva las NIFs, abajo las NIF, o sea, ese es un juego que obviamente no se puede dar, ¿no es cierto? Viva las NIF, abajo los 14 principios, pasa un tiempo, vivan los 14 principios, abajo las NIF, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de circunstancias, cuando no hay el arropaje legal, estamos en complicaciones, porque el gerente de una empresa lo primero que va a decir ¿es válido o no es válido? Esos son los temas fundamentales, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que esto tenemos que llegar, tarde o temprano vamos a llegar, más tarde, o sea, más temprano que tarde, pero tiene que haber alguna voluntad también del cambio. Fíjate el Código de Comercio que lo has mencionado. Si no cambiamos el artículo 40, no cambiamos el 36, entonces obviamente estamos perdidos, ¿no es cierto? Esos son los temas, que tiene que haber un acompañamiento en todos estos, los operadores en este caso, ya sea la administración tributaria, política fiscal, el Ministerio de Comercio, las autoridades que tengan, la autoridad de empresas, para que puedan cambiar esto y en esa medida sí podamos lograr garantizar que todo lo que estamos haciendo en la digitalización está bien. Si no, son vanos las intenciones. Gracias, querido Rodrigo. Muy bien, ya nos quedan 2 láminas nada más para los que nos están acompañando. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible esto por la hora. ¿Cuáles son las ventajas de la digitalización? Obviamente vamos a enfocarnos a la administración tributaria. Ustedes van a poder leer, digamos, cada uno de los puntos que hemos preparado, pero nos vamos a centrar yo por lo menos en algunos que son importantes desde mi punto de vista. Primero, obviamente, menores costos y mayores ingresos para la administración tributaria. ¿Por qué menores costos? Porque una vez implementado toda esta digitalización, casi en automático el contribuyente va a poder establecer hacia el contribuyente cualquier tipo de reparo o incongruencia que tenga en la información enviada. ¿Qué tiene que hacer la administración tributaria? Lo que tiene que hacer es un mecanismo para controlar eso, y eso tiene que estar bien pensado. Por eso es importante establecer. Me interesa tener calidad de información, no cantidad de información. Si yo tengo calidad de información, voy a saber que estos 4 comprobantes que le estoy pidiendo va a cruzar con estos otros 4, y si no cruza, le saco fiscalización. Pero esa fiscalización ya va con un reparo determinado y establecido para que pueda cobrar la administración tributaria. No estoy yendo a ciegas para ver si puedo o no puedo obtener reparos del contribuyente. ¿No ve? Obviamente, uno de los aspectos importantes dentro de la administración tributaria es que va a dejar de tener islas separadas. ¿Qué quiere decir las islas separadas? Las islas separadas de jurídica, por un lado, recaudaciones, por otro lado, y fiscalización, por otro lado. Estas islas que hoy van trabajando casi separadamente, aunque pertenecen a una misma entidad, obviamente tienen que entrelazarse y generar, obviamente, mejores criterios para que el contribuyente pueda tener desde lo más básico, que es seguridad jurídica. ¿No ve? Hoy en día no podemos tener, digamos, resoluciones, lo último que ha pasado en el último decreto supremo y la última resolución establecida por la administración tributaria para uno de los beneficios, entre comillas, tributarios, que es el descuento de los aportes patronales, por un simple capricho de que alguien se ha equivocado, no están incluidos todos los beneficios que deberían estar en la normativa. El contribuyente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer, obviamente, su proceso de impugnación, pero no debería ser ese el objeto. No debemos decir a la administración tributaria, señores, se han equivocado en esto. Ya, pues haga entonces su impugnación. Esperar que el contribuyente haga la impugnación. Lo que debería hacer la administración tributaria es sacar normas que le den certeza jurídica al contribuyente, que cuando salga, obviamente, esas normas, como decimos, ¿no? Debería estar en un lenguaje lo más sencillo posible para que cualquier persona pueda entender y pueda comprender. ¿No ve? ¿Qué le cuesta a la administración tributaria? Hasta sacar un ejemplo,
en su resolución para que obviamente pueda ser entendible, no por nosotros, porque en cierta medida los que estamos estudiando contabilidad, auditoría, entendemos, sino tenemos que pensar en que vamos a suponer un ingeniero, un médico que nunca ha visto esta parte de las declaraciones juradas, etcétera, al leer la normativa pueda entender, ¿no? Entonces, esos aspectos son importantes dentro del contexto general. No sé si, Roberto, tienes algún comentario. No solamente muy puntual con lo que tú dices, no solamente el tema de la facilidad del lenguaje que debe utilizar, la claridad con la que deben estar las normas es sumamente importante. Y además, la oportunidad, porque lo que tú acabas de decir respecto a la resolución 019 sale dos días después de que muchos contribuyentes el día 0 y el 1 ya han hecho su declaración jurada. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la intencionalidad de la normativa? La normativa es reglamentar o más bien poner trabas, ¿no? Porque si tratamos de poner trabas, entonces ya nos reglamentemos, pues, ¿no? En este caso, sobre lo que tú acabas de mencionar, sobre la 4298, que podemos hablar en cualquier tema sobre este, diríamos, no sé la palabra utilizar de que es, diríamos, no ha sido muy grato o no ha sido muy bien interpretada la resolución respecto a la intencionalidad del decreto 4298, y no solamente ha pasado ahí, querido Rodrigo. Recuérdate que en el tema del 4198, ¿sí? El tema del IVA efectivamente pagado, también fue otro desliz, diríamos, de la resolución, que ha interpretado que primero da un curso donde dice, no, el IVA efectivamente pagado es menos el 13%, después la misma fiscalizadora que ha dado el curso, lo tengo grabado, la misma dice, no, es solamente el que se ha pagado en el formulario 200, o sea, ese tipo de circunstancias no te dan pues lo que realmente necesita tener una persona, que lo que tú bien dices es certeza de los actos. Y tiene que partir, a partir de ello, que las normas tienen que ser claras. Antes había un departamento de normas en la administración tributaria y que se hacían obviamente pelando todos estos. No sé si hoy día funciona, no sé si hay y funciona, porque una cosa es que haya y que funcione. Respecto al tema, lo que tú me comentaste, pero es totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides, por ejemplo, algo que te va a pedir recaudaciones, fiscalización no lo comparte, ¿no? O sea, decir, a ver, la declaración jurada, o sea, los documentos físicos, mientras y esto es otro sentido, mientras hoy día la normativa de facturación va a tratar de desmaterializar el papel, ¿sí? Por el otro lado, cuando va fiscalización, te pide la fotocopia o los documentos originales. Entonces, estoy de acuerdo contigo que son totalmente apartamentos, totalmente independientes, que no coinciden de la misma naturaleza. Y yo me pregunto esto, ¿qué pasaría si en este caso estarían fusionadas la administración tributaria y la aduana? Esto sería peor, o será mejor, no lo sé, porque obviamente ahí son dos entes totalmente independientes para efectos, y en el tema de precios de transferencia, que te voy a comentar lo que está sucediendo, que mientras en precios de transferencia la aduana le quiere dar el mayor valor, la administración tributaria el menor valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿cómo? Bueno, pero es una anécdota nada más. Totalmente de acuerdo, y tenemos que acostumbrarnos a este cambio, a empezar a pensar en open mind, abrir la mente para el tema de la digitalización, pero siempre y cuando va a estar con la parte de la normativa legal que ampare estos actos. Uno. Y dos, también tenemos que empezar a cambiar a partir de la universidad misma. Porque yo estoy seguro que muchos de los profesores que estábamos dictando clases, siempre nos hemos acostumbrado al tema de la documentación física. Hoy día tiene que cambiar. ¿A partir de qué? Del memorándum de planificación para ustedes jóvenes. Porque el memorándum de planificación, que muchas veces no es muy bien entendido o no es muy bien enseñado, entonces tiene que cambiar a partir de ese memorándum. El memorándum de planificación que ustedes realizan es el inicio de un buen trabajo. Si ese memorándum de planificación está mal hecho, entonces todo va a ir por un camino errado. Y ustedes tienen que aprender. Este es un mensaje de alguien que ha vivido fundamentalmente este tema, de que no sé si hoy día están acostumbrados a ver, pero no lo ven con la importancia que realmente amerita el memorándum de planificación en la auditoría, porque es sumamente importante. Con eso yo no tengo ningún otro más, Rodrigo. Hasta aquí, no sé si hay algún tema, Oscar.
No, Ahí está la conclusión. Las conclusiones, ¿no? Y en las conclusiones, obviamente, recaen en que la administración tributaria hoy en día tiene la gran oportunidad de reinventarse. ¿Reinventarse para qué? Para tener una mina de oro en información, para poder controlar, obviamente, a los contribuyentes. Pero tiene que tener ciertos resguardos, obviamente, ¿no? La información tiene que ser la más precisa, la que el contribuyente puede generar, puede establecer. Por un lado, le puedo decir al contribuyente, mira, te voy a facilitar la vida para que vos puedas establecer esto. Ya no vas a tener que alquilarte galpones para guardar tu información, no vas a tener que custodiar esta información, etcétera. Te voy a facilitar por este lado, pero esta información también a mí me sirve para generar procesos de fiscalización, ¿no? Si vamos o si vemos hoy el contexto de que el papel es lo más importante que obviamente un proceso tecnológico, ya estamos cayendo en algo errado. ¿Por qué? Porque estos 6 meses que estamos en cuarentena nos ha demostrado que podemos trabajar tecnológicamente de la misma forma como antes lo hacíamos desde nuestras oficinas o obviamente generando papeles, y hoy podemos hacer archivos digitales que puedan servir de mejor forma. Roberto. Una sola conclusión que me olvidaba, Rodrigo. No vaya a ser que también por el tema de digitalizar mucho nos olvidemos de algunos aspectos de control que son importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la validación de los documentos. Hoy día el Código de Comercio y nosotros desde el punto de vista de la auditoría, más allá de que haya el contador o el auxiliar de contabilidad genere un libro de diario a través en forma digital, tiene que tener un control para validar esa documentación. Y esa validación hoy día, ¿cómo la manejamos? Que el libro diario esté con el pie de firma o el sello o la rúbrica del gerente y del contador. Ese aspecto nos hemos olvidado mucho, ¿no es cierto? Que es una política de control interno importante. Entonces, no por el hecho de digitalizar mucho también perdamos controles. Hay que también generar controles para esa parte de la validación de esos documentos, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante. Básicamente con eso. Ahí ingresa la firma digital, Roberto, en cada uno de los documentos. Entonces, si bien estamos acostumbrados de que el jefe de contabilidad pueda agarrar su bolígrafo y firmar los comprobantes como proceso de control, hoy en día lo que va a tener que insertar es la firma digital, que obviamente tiene que tener la misma validez, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro, esa validez tendría que estar, no necesariamente con una rúbrica, sino yo conozco un paquete para el tema de la validación únicamente con una aprobación. Entonces, la aprobación por auditoría de sistemas, verificar que ha habido ya la aprobación por parte de que siga. Por eso digo controles, ¿no es cierto? Controles para que podamos optimizar, porque imagínate si no, que yo voy a tener que ponerle la firma a cada uno de los documentos, entonces es mejor posiblemente, como las autorizaciones de los papeles de trabajo, sube el senior y el supervisor va a aprobar, ¿sí? ¿A través de qué? Y dejar huella en que ha habido una aprobación, dejar digitalmente o a través del proceso de tecnología de la información, dejar validada esa información. Pero tenemos un gran desafío, señores. El desafío no solamente viene de parte, yo quiero aclarar esta parte que nos hemos invitado para hablar de este tema de la información digitalizada para efectos tributarios. Hubiera sido ideal que gente de la administración esté, queremos aclararlo porque acabo de ver un mensaje ahí, pero no es que nosotros estamos usurpando funciones, sino que vemos que la calidad de información para que sea más útil debe ser en este sentido, es nuestro criterio, no necesariamente puede ser mejorado o no puede ser compartido por las autoridades tributarias, que estamos totalmente de acuerdo a debatirla, no tenemos ningún problema a través de lo que es los entes académicos, pero es importante y hay un gran desafío, señores, tenemos que ir de la mano entre los que hacen las revisiones y los que generamos la información. Y la gente que genera la información tiene que tener la certeza de lo que está realizando que sea validado por la parte de la autoridad tributaria. Nótese que hoy día, por ejemplo, en la resolución 131-2020 de la EMP, dice, se autoriza o serán válidas la generación de documentos contables o de libros contables digitales.
previa autorización, pero no dice qué se tiene que contar para esa autorización, entonces dejan un vacío. Sin embargo, ya estamos caminando. Hay un gran desafío, cierto. ¿A partir de qué? De los estudiantes, los profesores, los que hacen las revisiones, los fiscalizadores y las autoridades llamadas para tal efecto. Eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y esperemos que esto haya servido y en cualquier momento a sus órdenes en caso de que ustedes quisieran alguna orientación adicional de, por lo menos de mi persona y seguramente que de Rodrigo también. Oscar, no sé si tienes alguna consulta o alguien más tiene alguna consulta. Perfecto, perfecto, estimado maestro Roberto Vizcafé, maestro Rodrigo Burgos. En mi apreciación personal, muy personal, considero que ha sido un tema muy interesante. Realmente me quedo con lo último que comentó, estimado profesor Vizcafé. Creo que está en el aprendizaje que se les va a otorgar a los estudiantes y obviamente en cómo lo van a enseñar los profesores para que de alguna forma entremos a este nuevo mundo, ¿no? Como decía el maestro Rodrigo Burgos, ya no es un lujo tener un equipo computador, un móvil de última tecnología, sino creo que ya es más una necesidad para que de alguna forma de quienes trabajamos y vivimos de esto, ¿no? Que es parte de nuestra profesión. Bien, permítanme un momento revisar nuestras redes sociales, ya nos están llegando, bueno, ya me pasaron algunas preguntas. A ver, rápidamente, nuestro compañero universitario Javier Palacios indica lo siguiente. Primeramente, muchas felicidades, la verdad se puede reflejar el conocimiento y la experiencia de ambos profesionales. Mi pregunta, ¿cómo deben ser las comunicaciones con el contribuyente y qué oportunidades nos ofrece esta era digital? Tal vez reitero la pregunta, ¿cómo deben ser las comunicaciones con el contribuyente y qué oportunidades nos ofrece esta era digital? Bien, yo creo que el tipo de comunicaciones obviamente que va a tener el contribuyente son más oportunas, ¿no? Tendrían que ser más oportunas, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque la comunicación de la administración tributaria, cuando el contribuyente pueda ingresar, primero por su domicilio electrónico tributario, va a tener en el momento la información. Hoy en día, para acceder a parte de la información del expediente, tengo que mandar una nota, tiene que ser aprobada la nota, que después me dice, venga tal día a sacar una fotocopia, etcétera, etcétera, la administración tributaria. Hoy en día, desde el punto de vista del expediente tributario, lo que podría hacer es simplemente ingresando con su password, tener a todos los actuados que tiene la administración tributaria, cuál es el grado de avance fundamentalmente del trabajo de fiscalización que tiene la administración tributaria. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente podría yo ganar mucho como contribuyente y la administración tributaria también podría establecer esos beneficios. No olvidemos que al igual que esta conversación, digamos, o esta charla que hemos tenido durante esta hora y 15 minutos, también podría hacer reuniones con fiscalización y podría eso estar dentro del expediente de fiscalización como parte, obviamente, de las consultas que ha absuelto la administración tributaria respecto de ciertos procedimientos que ha realizado. Y eso podría establecerse como medios de prueba de que la administración tributaria le ha dado todos los mecanismos de defensa al contribuyente, ¿no? Y eso sería también a favor de la administración tributaria. No sé si tienes alguna otra apreciación, Roberto. Sí, a ver, yo vuelvo a manifestar, tiene que haber ciertos procedimientos que permitan la validez de los actos virtuales, ¿no es cierto? Yo recuerdo hace unos años atrás que la notificación virtual, por ejemplo, de la administración tributaria ha sido reclamada porque no había una actuación directa, pero se ha solucionado a pesar de las, diríamos, vicisitudes que ha tenido y se ha validado. Yo creo que por el otro lado del contribuyente también debería de haber un procedimiento. De hecho, hoy día, por ejemplo, cuando termina la auditoría, hay un memorándum de informe de conclusiones, se llama, que está establecido en el proceso de fiscalización. Lamentablemente, esa reunión de informe de conclusiones no se da, nunca se cumple, sino ya aparece nada más la vista de cargo. O si se da, es muy informal. Entonces, yo creo que en este proceso también tendría que tener, para efectos diríamos, de garantizar la actuación tanto del contribuyente como de la administración, debería de estar totalmente
aclarado en una resolución que al momento de la terminación de la fiscalización debe haber una comunicación virtual o personal. O sea, ya, con eso está listo. Entonces se hace la reunión, se ponen los puntos y se termina. Es más, es mucho más fácil porque la autoridad tributaria va a tener la posibilidad de hacerlo desde su escritorio y no necesariamente estar reunidos en un lugar físico que puede complicar, ¿no es cierto? Muchas veces las auditorías se realizan desde acá, de gente de inteligencia fiscal o gente de Graco o de fiscalización de la Nacional, hace una fiscalización de Santa Cruz. Para evitar que tenga que viajar la persona o tenga que venir el contribuyente, es válido el tema de una reunión digital, donde se puedan exhibir todos estos temas. Entonces, podría darse esa comunicación, yo estoy totalmente, diríamos, de acuerdo con ello. Perfecto, perfecto, maestro. Muchas gracias por la aclaración. Esta es una pregunta específica, maestro Roberto. Sí. Indica nuestra universitaria Elena Márquez. Dice, Ajá. ¿la administración electrónica es parte de la administración sin papeles? Tomando en cuenta su anécdota de la empresa cementera que nos comentó. Muchas gracias. ¿Me puedes repetir? Estaba instalado, se me acabó la batería, por favor, estaba más distraído. Mil disculpas al estudiante. Claro que sí. Dice la universitaria Elena Márquez, ¿la administración electrónica es parte de la administración sin papeles? Tomando en cuenta su anécdota de la empresa cementera que nos comentó. Muchas gracias. Sí, bueno, a ver, lo que yo creo que hoy en día no está totalmente legislado, diríamos, o reglamentado el tema de la ausencia de la documentación física, ¿no? Por lo tanto, la administración, muchas de las administraciones de las grandes compañías que yo tengo la oportunidad de conocer, que de repente en mi vida profesional he debido hacer el 90% de las auditorías de las empresas grandes en Bolivia, y eso lo digo con mucho orgullo. Y en las empresas, cuando tú vas a pedir el libro diario, te van a mostrar, te van a habilitar un computador para que entres en acceso a la información contable que tú requieras para poder documentar tus papeles de trabajo. Consecuentemente, ya se ha dado que a efectos de la administración y la validez de los documentos contables y diríamos, la veracidad de la documentación, ya se han generado hace muchos años el tema de la contabilidad digital y que no necesariamente han... A ver, te pongo un ejemplo muy claro, el SAP. El SAP no tiene la opción, puedes adecuar una pantalla para poder imprimir un diario, ¿de acuerdo? Pero per se no tienes un diario como para poder imprimirlo y firmarlo y dejarlo para parte de cumplimiento del Código de Comercio, ¿verdad? Entonces, cuando manejas la administración, esto es una política y en la medida que la política contable esté acertada y además cumpla con los estándares que pide el colegio y las normas contables, que tú puedas verificarlo, es totalmente válido. Nosotros nunca hemos observado el hecho de que se manejen en forma digital la documentación. De hecho, hemos visto muchas auditorías, hay libros diarios, manejo de inventarios, mayores, documentos auxiliares de autorizaciones, todo es a través del sistema. Y en la medida que estos sean válidos y que tengan los controles, diríamos, de tecnología de la información, no tenemos ningún problema. Nunca ha sido un óbice para nosotros. Hay un problema, diríamos, de cumplimiento en la normativa legal, en este caso el Código de Comercio. Sí, pero si esto solucionamos, yo creo que estamos encaminados. ¿En qué país hoy día te piden el libro diario impreso y además firmado? ¿Qué país? Ninguno. Por eso el único, ¿no? Por eso es importante que hoy día sí, la respuesta en términos generales, para efectos de la administración es válido. Para efectos de la administración tributaria, obviamente tiene que cumplir cierta formalidad. Ese es el tema que estamos en este momento reclamando, ¿no? Rodrigo, no sé si tienes algo creo que está claro. No, sí, está claro. ¿Alguna pregunta más, querido Oscarito? Pues, tal vez ya podríamos filtrar la última pregunta. Bueno, acá dice nuestra compañera Jimena Alborta. En el marco de la norma, nosotros como contribuyentes tenemos derechos. ¿Cómo hacer frente en aplicación a esos derechos a una auditoría tributaria o a una fiscalización con el uso de sistemas electrónicos? A ver, sí. A ver, el contribuyente, de acuerdo con el Código Tributario, tiene derechos y tiene obligaciones, ¿no? Obviamente, en el marco del respeto y todo lo que corresponda a la administración tributaria,
Muchas veces los contribuyentes cuando les llega fiscalizaciones se sienten con miedo, mucho temor hacia la administración tributaria. Por ejemplo, el hecho de solicitar algún tipo de información de la administración tributaria, el hecho básicamente de hacer una consulta tributaria. Entonces, muchas veces creen que esos aspectos de realizar una consulta tributaria hace que la administración tributaria pueda ir y fiscalizar al contribuyente. No, no ese es el caso. La administración tributaria tiene, por el otro lado, el deber de informar como administración pública hacia el contribuyente todo tipo de aspectos, desde esa consulta que le hemos realizado o por el otro lado también de establecer cuál es el grado de avance de nuestras fiscalizaciones. Yo siempre aplaudía muchos compañeros que antes de emitir, por ejemplo, una vista de cargo, emitían un informe de un proceso de fiscalización donde se reunían con el contribuyente y le decían, mira, estos son los reparos, ¿no? Previo a, obviamente, la emisión de una vista de cargo, donde el fiscalizador quería estar seguro si ha hecho un buen trabajo o no ha hecho un buen trabajo, o el contribuyente tenía un documento donde desvirtuaba totalmente eso. Hoy en día, muchos fiscalizadores han obviado ese aspecto y, sin decir nada más, empiezan a emitir una vista de cargo a los contribuyentes y, obviamente, esa vista de cargo, si obviamente tiene muchas cosas que no están de acuerdo con la normativa, el contribuyente tiene la opción también de impugnar eso. Roberto. Sí, a ver, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo y yo creo que hay que, porque como bien decía Rodrigo, hay dos partes, ¿no? En este caso, el árbitro y en este caso los jugadores. Y en la medida que no exista las reglas claras para el árbitro, entonces lo vamos a terminar pegando al árbitro o el árbitro va a cobrar penal cuando realmente era un FAO a nuestro favor. Entonces, y este tipo de circunstancias hacen que definitivamente nosotros tengamos la incertidumbre. En la medida que no sean claras las actuaciones, va a ser siempre supeditado a ese tema de subjetividad y hay que decirlo con respeto de abuso. ¿Por qué? Porque esa es la realidad, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, establecido que tiene que haber una reunión de finalización de la fiscalización y debe de comunicarse los resultados al contribuyente, el hecho de no cumplir con ese aspecto ya es un elemento para hacer que esa vista de cargo sea anulable. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el debido proceso. Pero eso muy pocos contribuyentes lo saben, entonces van a seguir en la vía y no llegan a impugnar por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es claro. Por eso digo, ahora, homogenizar las actuaciones, hay que homogenizar no solamente al contribuyente, porque a mí me pasa mucho y lo digo siempre, ¿no? Porque no hay un criterio, diríamos, uniforme de poder realizar un trabajo de verificación o de auditoría por parte de la administración tributaria. Y ahí va a depender de quién te toca, quién es el supervisor, ¿sí? Porque va a depender. A mí me dice algún amigo, un cliente me llama y dice, Roberto, me ha llegado una fiscalización, ¿qué hago? Mi respuesta es persinate, porque no sabemos cómo va a terminar, ¿no es cierto? La persinate, ¿no? Porque no sabemos cómo va a terminar. Ahora ya sabemos qué fiscalizadores son, por lo menos que te van a entender, que te van a escuchar, pero hay otros que no. Mira, fíjate una anécdota nada más, como anécdota. Hoy día hay el formulario 50 y el 51, el 650 y el 651, que hacen para el tema de la presentación de las sucursales que se dedican a actividades parcialmente realizadas en el país. Hoy en día ese formulario está para todas las sucursales, se dediquen o no a actividades parcialmente realizadas o no. ¿Y por qué? Por un capricho de una persona que ha dicho, no, todas las sucursales tienen que presentarlo. Entonces, en la medida que no se generen estos abusos o no se genere una actuación, diríamos, con base en la ley, va a permitir nomás pues estas circunstancias, ¿verdad? Por lo tanto, las normas, yo quisiera que haya un manual de auditoría que tengan que adherirse los fiscalizadores y todos los que están, y también el contribuyente. ¿Por qué tiene que ser oculto ese tema? El procedimiento tiene que ser claro, así como de la ITC, verifica A más B. ¿No lo has hecho, no has cumplido? Bueno, pues entonces acá está Yo recuerdo que el año 2001, para terminar, el año 2001 cuando empezaron, y lo que muy bien decía Rodrigo, la oportunidad de la emisión de las normas.
La resolución 01-2004 en ese entonces nació el día, pongamos, para efectos de la presentación de los estados financieros de la gestión 2001, cuando ya había cerrado el estado financiero de la gestión 2001 y teníamos que empezar a presentar, pues nació en diciembre, y tenía, porque el decreto 22-22-6 dijo eso, en diciembre sale la resolución para una gestión que ya estábamos concluyendo. Entonces, en ese momento, yo creo que la mayoría de las empresas han tenido problemas para poder presentar la ITC, ¿verdad, Rodrigo? Así fue. Y a partir de ese año, hemos encaminado un tema de un procedimiento de adecuación y de ordenamiento de la normativa contable a la tributaria en la ITC a partir del año 2002, pero el año 2001 fue caótico. ¿Por qué? Porque no habían reglas claras. Entonces, en la medida que hayan reglas claras, esto va a ser totalmente diáfano la aplicación. Va a costar, yo estoy seguro que va a costar, pero va a poderse, tenemos que caminar en esto. Hay que cambiar, o sea, ya no podemos ir atrás. Estamos perdiendo 10-0 y no vamos a poder revertirlo. Por lo tanto, tenemos que ir, por lo menos, vamos a avanzar o busquemos un partido de desempate. Pero ir a anular el partido es imposible. Esto ya nos lleva. Del COVID-19 nos ha llevado y nos va a seguir llevando. Entonces, ya las reuniones. Antes, por ejemplo, una reunión, nosotros como consultores teníamos que viajar hasta Santa Cruz, a Cochabamba, a Tarija, Sucre, donde sea, donde había una reunión con un cliente. Hoy en día, con esta posibilidad, lo puedes hacer pactando en un Zoom, en un Meet, en lo que fuera, y lo haces, y haces la reunión. ¿Qué ha perdido de validez? No ha perdido absolutamente nada. ¿Qué has ganado? Has ganado tiempo, ¿sí? Has ganado eficiencia, ¿sí? Y has hecho lo mismo que tenías que hacer antes. Ahora ya no es el face to face, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo creo que, pero es un cambio, y me agrada verlo a Salomón ya presente, es un cambio que tiene que haber no solamente a partir de los que manejan abajo la información, sino que los que manejamos absolutamente todos. Estamos hablando de autoridades, alumnos, profesores, catedráticos, los fiscalizadores, absolutamente todos tenemos que cambiar con este tema. Ahora, yo no sé, por ejemplo, hoy día, para terminar, si estamos hablando de la digitalización, fíjense lo que ha pasado con la administración tributaria este tiempo. Podían anular el tema de la presentación física de los estados financieros y evitar que haya tantos contagios como ha pasado en la autoridad tributaria o en las diferentes distritales de la administración tributaria. ¿Solamente por qué? Porque había una resolución que estaba vigente. Lo ideal era emitir una resolución que diga, ya no es obligatoriamente la presentación del físico, porque ya lo tienes digitalmente, ya lo has mandado. Entonces, ¿para qué obligarle al contribuyente a tener que ponerlo a riesgo de que vaya a contagiarse a la administración tributaria? O es más, los funcionarios se contagien porque lo que ha pasado es eso. ¿Todo por qué? ¿Por qué? Por un capricho de no haber podido sacar una resolución que diga se elimina la presentación física. Y hoy día sigue, ¿no? Hoy día ya deberíamos de cambiar, señores. Si ya le has mandado lo mismo que le has entregado en el 605, se lo entregas físicamente. ¿Cuál es la validez? Señores, hay que cambiar. Tenemos que cambiar todos, ¿no? Tenemos que cambiar todos. Oscarito. Bien. Muy bien. Correcto, maestro Luis Café. Maestro Burgos, comparto su criterio. Efectivamente, el cambio a partir de marzo para adelante tiene que ser en todos los ámbitos y en todos los escenarios, ¿no? Bien, para obviamente ya no cansar más con las preguntas, creo que han sido muy específicas y puntuales. Más bien transmitir el agradecimiento y las infinitas personas que están a las redes sociales. Permítanme poder cesar nuestro evento con las palabras a cargo del maestro Salomón Mendoza. Licenciado Salomón Mendoza, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes a todos los que nos ven, nos sintonizan. En calidad de director de la carrera de Contaduría Pública, me siento realmente muy feliz, satisfecho, celebrando estos 50 años con este seminario internacional, con grandes profesionales a nivel internacional que hemos ido escuchando, aprendiendo, en especial a la comunidad estudiantil, profesional. Ahora, quiero agradecer al licenciado Rodrigo Burgos, al licenciado Roberto Vizcafé, que son maestros, notables maestros en su área, en la parte de tributación. Quiero agradecer
estoy seguro que muchos que han escuchado, han aprendido, han recordado que esto va a ser muy útil en la vida profesional de cada uno del contador público. Por tanto, maestros que son docentes de pregrado y posgrado en nuestra carrera, agradecer que se hayan desprendido y transmitido esa experiencia profesional, esa experiencia que tienen, esos conocimientos, haber brindado a toda la comunidad estudiantil de la carrera, profesionales y todos aquellos que han podido captar todo esto. Muchísimas gracias, maestros, les quedo muy agradecido. Gracias. Gracias, señor director. Gracias, querido Salomón, y felicidades nuevamente por que en tu gestión se haya llegado a los 50 años. Es un hecho inédito, inolvidable, y muchísimas felicidades a partir de tu persona, de tu dirección, a toda la carrera, a todos los profesores, a todos los maestros y a todo el directorio también de la universidad. Un cordial saludo y que Dios los bendiga a todos los estudiantes, y también Oscar y Rodrigo, ha sido un placer compartir este seminario contigo, y esperemos siempre estar y estamos a disposición de los alumnos y de la carrera para cualquier circunstancia. En la medida que nos necesiten, vamos a estar siempre apoyándolos y siempre coadyuvando con el crecimiento profesional que necesitan. Muchas gracias. Gracias a ti, Salomón. Gracias. Gracias, maestro Salomón, por las palabras. Gracias, maestro Roberto Vizcafé, por sus palabras. Particularmente creo que los estudiantes así lo están asimilando. Hay muchos mensajes de felicitación y agradecimiento. Tal vez, maestro Rodrigo Burgos, usted como docente de nuestra carrera, tal vez pueda hacer sus palabras de despedida. Sí, muchas gracias, estimado Oscar. Muchas gracias al licenciado Salomón Mendoza por la invitación para poder compartir algo de lo que día a día nosotros vamos estableciendo junto a Roberto, viendo situaciones acertadas y desacertadas de la administración tributaria, ¿no? Y poder compartir esto con los estudiantes de la carrera. Mil felicidades por los 50 años. Ha sido toda esta semana lindos eventos, sinceramente, de mucho aprovechamiento en los seminarios internacionales que se han ido realizando, y agradecido nuevamente con todos ustedes, y espero que les haya servido a todos los que han estado viendo y escuchando esta disertación, y fundamentalmente espero que la administración tributaria pueda reencaminar su camino hacia una digitalización. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Damos por concluido nuestro evento de la última jornada de seminarios nacionales e internacionales en conmemoración a nuestros 50 años como carrera de Contaduría Pública. Muy agradecido, maestro Rodrigo Burgos, maestro Roberto Vizcafé, y seguramente hasta la otra oportunidad nos estaríamos viendo para poder compartir un poco más de su conocimiento y experiencia. Muchas gracias, y con eso estaríamos concluyendo. Gracias, Roberto. Gracias. Chao, Salo, nos vemos. Chao, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Oscar. Gracias. Tenemos el penúltimo evento, que es a las 18 horas del día de hoy, y vamos a estar compartiendo experiencias y conocimientos con el maestro Nelson Hank. Muchas gracias, muy buenas tardes, permiso.